Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. ¿Sufriste o presenciaste un accidente y requieres el apoyo de una ambulancia? Comunícate a Rescate Municipal al teléfono 5743-4343. Recuerda que una llamada oportuna puede salvar una vida. En esa ciudad de todos, Gobierno Municipal. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Del 3 al 18 de noviembre ven a la Feria del Libro Nesa 2019. Habrá presentaciones, conferencias y libros a costos bajos. Participan Paco Taibo II, El Fisgón, Francisco Pérez Arce y más. Además, un homenaje a Emiliano Pérez Cruz. En la música, Salario Mínimo y Triciclo Circus Band. Te esperamos en la explanada del Palacio Municipal. Entrada libre. Nesa, ciudad de todos. Gobierno Municipal. Muy buenos días, amigos, buenos días, estamos en su programa Mundo Enigma. Este día vamos a hablar sobre una teoría de la conspiración que es la teoría del tiempo fantasma. Bueno, pues esta teoría tiene ya algún tiempo que fue trabajada, que fue desarrollada con algunas bases interesantes en cierto momento a través de un personaje de nombre Herbert Illig. Es un historiador alemán que dice que faltan alrededor de 300 años. Fíjense ustedes que faltan que hay 700 años perdidos en la historia humana, en la historia de la humanidad. Esta teoría, junto con el mito del priorato de Sion o el revisionismo nazi, es una teoría que, en cualquier caso, estas hipótesis que se han ido difundiendo, bueno, pues tienen que ser comprobadas. Evidentemente, no tenemos nosotros por qué aceptar de repente cosas que no parecen lógicas o cosas que carecen de algún sustento, pero en estos casos de alguna manera está más o menos bien fundamentada esta teoría. Se habla de algunas cuestiones, de algunas instancias, de alguna verosimilitud de estas o de alguna verdad acerca de estos años. Se cuestionan algunas fuentes históricas, se cuestionan algunos hechos históricos, algunos movimientos históricos y al parecer, bueno, pues estos personajes como Herbert Illig piensa que están perdidos 300 años. Esto, por ejemplo, hay algunas teorías como esta que les mencionaba, la del priorato de Sion. Esta se hizo famosa recientemente, o se retomó o se difundió de una manera mucho más fuerte. Pensemos que detrás de todos los hechos que tienen que ver con la comunicación de masas, bueno, pues hay siempre algún tipo de interés oculto. No crean ustedes que los productores de las grandes empresas cinematográficas, de las plataformas televisivas como Netflix y todas estas, hacen las cosas nada más porque sí. Evidentemente tienen un trasfondo, pero le dan a estas novelas, además de la cuestión económica,
que es muy importante para este tipo de empresas, bueno, pues también están las cuestiones políticas, porque están alineados y concesionados todos estos personajes, coludidos con los gobiernos, con los estados a los que pertenecen. Y por ejemplo, bueno, pues esta Hollywood le ha dado mucha fuerza a las novelas de Dan Brown. Dan Brown, el escritor de esta novela de Inferno, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, todo este tipo de digamos, novelas conspirativas, que también tienen su intención política. Por ejemplo, Dan Brown dice en esta novela de Inferno que el Priorato de Sion es un grupo de poder que surgió allá por el 1099. El profesor Langley, este famoso al que encarna Tom Hanks en las películas, encuentra algunos en el Vaticano algunos documentos que avalan que este Priorato de Sion, que cuando hablamos de sionismo hablamos del judaísmo, hablamos de las redes judías, que tienen influencia económica sobre todo y política en muy diversas regiones del mundo. Recuerden ustedes que los judíos no tienen una patria establecida, sino que son gentes que prácticamente están diseminados por todo el mundo y que han generado una serie de influencia económica, que se dieron cuenta muy al inicio de este tipo de poder. Ahí mencionábamos en uno de los programas a Rothschild, que es un judío alemán avecindado en Inglaterra y prácticamente dueño de toda Inglaterra, digamos el mayor, es una de las mayores fortunas a nivel mundial. Ahora, estos personajes, bueno, pues también son cuestionados a través de este tipo de novelas y de este tipo de difusión que se les da a estas novelas, porque también por otro lado dice Dan Brown en la novela esta de Inferno que este Priorato de Sion se creó en 1099 y que a él pertenecieron gentes como Da Vinci, como Newton, como Botticelli, como Víctor Hugo, pero hay otras versiones donde se estipula que este priorato o esta organización, digamos, fue fundada en 1956 y no en el 1099 por Pierre Plantar, un francés judío quien se decía descendiente de los merovingios. Recuerden ustedes que toda esta trama, la trama merovingia, se supondría que son los merovingios los descendientes directos de otro de los personajes polémicos de la historia, de Jesucristo. Jesucristo es un personaje cuya historicidad está y ha estado y estará seguramente durante el resto del tiempo en tela de juicio, no así su influencia cultural, su influencia religiosa, su influencia espiritual en la humanidad, como algunos otros avatares que la tienen en otras partes del mundo. Por ejemplo, el profeta Mahoma en el Medio Oriente, o Buda en el Oriente, en India. Bueno, pues hay cualquier cantidad de personajes, pero los personajes centrales en la trama hindú son Arjuna, Krishna, Kali, todos estos dioses que tienen una enorme influencia sobre la vida humana. No necesariamente la historia tiene que certificar a estos personajes, no necesariamente la historia tiene que darles el visto bueno a estos personajes.
Vamos a saludar a Rafael Flores Guape, vamos a saludar a Paulo Rodríguez, a Ana Laura López, que están también aquí en el chat esta mañana. Estamos esperando sus comentarios, sus preguntas, y que se vayan sumando a la transmisión para que podamos interactuar. Todos son bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nesa, la radio de todos. Estas emisiones de Mundo Enigma, recuerden ustedes que se enriquecen a través de sus comentarios. Entonces estábamos en esto del priorato de Sion, estamos haciendo el preámbulo para entrar de lleno a la teoría del tiempo fantasma. Bueno, pues les decía, saludamos a Alfonso Ortiz también. Buenos días, Alfonso. Miren, estamos aquí entonces viendo que probablemente Pierre Platard, quien decía que era descendiente de los merovingios, hay mucha gente que se inventa, digamos y hay muchas, hay gente que se inventa linajes, y hay muchos linajes que son realmente pues una invención para obtener cierto prestigio, cierto poder o cierta influencia sobre el medio social, político y cultural de las naciones. Esto que les decía, bueno, los merovingios son los descendientes consanguíneos de Jesucristo, supuestamente. Entonces, Pierre Platard se decía descendiente merovingio, y se dice que él fue quien en 1956 creó este priorato de Sion, que no tuvo mucho éxito, que no se dio el crecimiento que él pensaba que debía darse en esta organización. Y también se dice la Edad Media es la edad que está cuestionada por esta teoría del tiempo fantasma. El periodo que se supone que está perdido es entre el 614 y el 911. Entonces, miren, en la Edad Media se dice que existió también algo así como la Orden de Sion, pero que era una orden religiosa. Así que probablemente todos estos grupos haya algo de verdad, porque también recuerde que si el río suena es porque agua lleva. Entonces, probablemente sea una cuestión conspirativa, probablemente sea o haya sido para obtener poder o para obtener influencia. Y pues cuántas tramas falsas hay en este mundo, cuántas gentes han inventado tramas para acceder a posiciones de poder o a puestos que les reportan beneficios. También saludamos a Pepe Barrera esta mañana, que ya se sumó a la transmisión. Bueno, pues les decía cuántas tramas falsas hay en este mundo. Aquí, bueno, pues hemos escuchado de boca de algunos periodistas, por ejemplo, un cuestionamiento sobre la que es presidenta de Alto al Secuestro, esta señora Wallace, cuya historia también está puesta en tela de juicio. Está cuestionada como si fuese una trama falsa y buscando obtener poder. Esto que también hablamos sobre el revisionismo nazi, son publicaciones recientes que van intentando poner en tela de juicio el holocausto nazi, van intentando como demeritar un poco todo aquello que pasó en el holocausto nazi. Van intentando centrar al sionismo como manipulador de lo político, lo social y lo económico. Van intentando restituir la reputación de los integrantes del Tercer Reich y atacar y socavar
la legitimidad del Estado de Israel, ¿no? Por ejemplo, gentes como David Irving, un inglés, cuestiona la veracidad del diario de Ana Frank. Dice que el diario de Ana Frank, seguramente ustedes escucharon de ese libro de Ana Frank, donde se habla de una niña que estuvo perdida por ahí, escondida en un sótano hasta que terminó la guerra, pero bueno, pues sufrió enormemente y todo esto, ¿no? Se ha cuestionado la veracidad de ese libro, se ha dicho que es solamente una historia para aumentar en sentido de los intereses judíos la condena hacia los alemanes, hacia los nazis. Rafael Flores nos pregunta qué hay con el libro de los protocolos de Sion y el libro de Ford. Bueno, pues estos libros tienen su digamos que tienen también su parte de verdad, como todos los libros, pero realmente habría que estudiar más a fondo el tema. Hay gente como por ejemplo Alfredo Jalife y estos personajes que son expertos en lo que es el sionismo y todas estas cosas, que tienen y que saben realmente la evolución del sionismo, ¿no? Hay un libro de la historia de los judíos ahorita les digo el nombre de este personaje del que escribió este libro, pero bueno, pues son digamos que elementos polémicos, conspirativos, lo de el revisionismo que recuerden ustedes que cuando al término de la Segunda Guerra Mundial se generó aquel famoso juicio de Nuremberg, donde se juzgó a los criminales de guerra nazi, y para asombro de la mayoría de los habitantes de este planeta, la mayoría fueron absueltos de los criminales de guerra nazi. Aquellos que organizaron el Holocausto y todo esto fueron perdonados, fueron exonerados, e incluso fueron los gobiernos como el norteamericano, el inglés, los ocuparon para trabajar con ellos. Bueno, pues esta hipótesis de Herbert Illich dice que entre el 614 y el 911 no hay suficientes elementos para probar que estos años fueron reales. Incluso estaría cuestionada la figura de Carlomagno, aquel emperador o aquel gran conquistador, aquel gran personaje de la historia del medioevo. Estaría en entredicho, aunque también Fomenko y V. Topper defienden que son 1000 años entre el siglo III y el siglo XII, es decir, que no solamente fueron los 300 años que menciona Illich, sino que fueron más años, ¿no? Gerardo Lemus, buenos días, también te uniste ahora a la transmisión. Estamos aquí con la teoría del tiempo fantasma. Entonces, estos 300 años indican que los datos históricos de algunos incunables son de dudosa procedencia. ¿A qué se les llama incunables? Vamos a ir aclarando estas cosas. Los incunables son los libros que se escribieron antes del advenimiento de la imprenta, es decir, antes del año 1500, los libros que se escribieron, muchos de ellos son de dudosa procedencia. Entonces, si se han basado en algún momento en estos libros incunables, en estos incunables famosos, quiere decir que no ha sido muy verosímil, muy aceptable, muy verificable
la datación o los datos que estos libros nos arrojan. Herbert Illig nació en 1947 y murió en 1996, y él sugiere que las edades medias tempranas, más hacia el periodo que les decía, 614 y 911, nunca ocurrió. Esto significaría que todos los hechos atribuidos a este periodo son falsos, así como todas las figuras históricas durante el periodo dicho, comenzando por el personaje ficticio. Ellos dicen que Carlomagno fue un personaje ficticio. La gran mayoría de los historiadores cree que esta teoría es incorrecta. Illig dice que el Papa Silvestre II y el rey Otón II llevaron al año 1000 la historia para crear un árbol genealógico para Otón II y abrir el nuevo milenio o el primer milenio, que tendría un enorme significado histórico, la coronación de este personaje de Otón II, y así esto le daría mayor valor a las reliquias, mayor valor a la toma del poder de este personaje. Y entonces habrían inventado ellos o habrían adelantado el reloj 300 años para poder coronar a Otón II en el año 1000 y no en el 911. Entonces hicieron esta estratagema para obtener un mayor significado a esta coronación de este Otón II. Fíjense ustedes cómo siempre se ha sospechado y siempre se ha dudado de que las gentes que tienen el poder, las élites, tanto religiosas como políticas, siempre han urdido tramas de este tipo para legitimarse. Ustedes recordarán, por ejemplo, cómo algunos de los gobiernos, en el caso de México, por ejemplo, como algunos de los gobiernos han buscado legitimarse a través de armar guerras contra el narcotráfico o cosas de ese tipo, porque no son demasiado bien vistos por la ciudadanía, por el común de la gente. Hay la sospecha de que hay algo raro, de que hubo algún manejo inadecuado de estas personas, y evidentemente si nosotros nos damos cuenta hacia dónde ha ido el mundo con todas estas cosas, con todo este tipo de manejos turbios, de manejos sesgados, de manejos oscuros, en este caso yo creo que esto, por ejemplo, en esas épocas hubo una invasión de los moros a España, hubo una invasión de los vikingos a Europa. En estas etapas que se ponen en tela de juicio, evidentemente, si esto no hubiera existido, hubiesen inventado también Silvestre II y Otón II, hubieran inventado también toda la historia, hubiesen tenido que inventar toda la historia de la invasión de los moros a España, la historia de las invasiones vikingas a Europa, incluso la cuestión precolombina aquí en América Latina, hubiesen tenido que digamos alterar en cierto sentido la historia para hacer desaparecer esos años. Entonces esta teoría del tiempo fantasma es una teoría que pues nos deja pensando. Pudiera ser que esto fuese cierto, pero se ha ido descartando poco a poco, porque la historia en otras partes del mundo, digamos en China, en India, en Mesoamérica, en América del Norte,
en Europa misma, la historia ha ido desmintiendo todos estos asuntos. Desarrolla la falta de evidencia arqueológica, más bien dada la falta de evidencia arqueológica o de hallazgos de este periodo, es en lo que se basa Illich para su dicho, porque él se pregunta por qué quedan vestigios romanos, griegos, egipcios, mucho más antiguos, y de pronto toda la humanidad, según él, en el oscurantismo, en esa parte de la Edad Media, ¿por qué se olvidó de escribir? ¿Por qué se olvidó de pintar? ¿Por qué se olvidó de esculpir o de construir hasta el siglo X? Esa es la duda que Illich toma como herramienta para cuestionar el tiempo o estos 300 años perdidos. Vamos a un corte y regresando contestamos el comentario de Rafael Flores. Dice: la duda es si realmente existieron esas reuniones de sabios judíos y si realmente era cierta la teoría de Ford y su libro El Judío Internacional. Vamos a un corte y regresando continuamos con esta teoría del tiempo fantasma y estos nuevos mitos que se han ido generando en torno a ella. Vamos a un corte, aquí el buen Vampi nos está asistiendo en la producción y los controles, y regresando fugas de agua, comunícate no al se vayan. Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Nesa Ciudad de Todos. Escuchas Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Del 13 al 18 de noviembre ven a la Feria del Libro Nesa 2019. Habrá presentaciones, conferencias y libros a costos bajos. Participan Paco Taibo II, El Fisgón, Francisco Pérez Arce y más. Además, un homenaje a Emiliano Pérez Cruz. En la música, Salario Mínimo y Triciclo Circus Band. Te esperamos en la explanada del Palacio Municipal. Entrada libre. Nesa Ciudad de Todos. Gobierno Municipal. Regresamos a este mundo enigma con la teoría del tiempo fantasma. Continuamos hablando sobre esta falta de, esta falta de algunos años, de algún tiempo, del 614 al 911. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con este programa. Estamos en la parte donde Rafael Flores nos decía de qué hay con el libro de los protocolos o los sabios de Sion, los protocolos de los sabios de Sion. Saludos a Lupe Curiel, saludos a Marita Riande. Dice, la duda es si realmente existieron las reuniones de sabios judíos y si realmente era cierta la teoría de Ford y su libro El Judío Internacional. Bueno, pues sí, saludos Marita. Sí, la realidad es que la comunidad judía ha sido una comunidad muy fuerte, que no estamos juzgando en este momento. Estamos haciendo algunos comentarios sobre todo este entramado de la historia del tiempo perdido, los 300 años.
que a decir de Heribert Illig, fueron desaparecidos desde el año 614 al 911 por la conspiración tramada por Silvestre II y el rey Otón II para llevar a cabo la coronación de Otón II en el nuevo milenio cristiano. Es algo que bueno, pues pudiera ser que esto se diera de esa manera, porque esto le abonaría un enorme prestigio y un enorme poder a este Otón II. Hablábamos de las tramas falsas que se van urdiendo para obtener mayor poder y mayores dividendos de el ejercicio del poder. Bueno, pues vemos que Illig cuestiona el por qué hay tan poca obra escrita, tan poca escultura, construcciones en el siglo X, porque a decir de él, ese siglo realmente se lo brincaron, realmente no existió, desde el siglo 300 años no existieron, 3 siglos prácticamente fueron borrados del mapa, ¿no? Aunque también hay que recordar que la construcción de las catedrales, de los edificios medievales, eran construcciones que tardaban 100 años, 50 años, 70 años, 200 años, o sea, no eran edificios que se construyeran tan rápidamente, ¿no? Como ahora en la actualidad. Bueno, pues la teoría también habla de la creencia de que hubo o se creó a partir del dislate histórico que se realizó cuando se introdujo el calendario gregoriano en Europa en 1582, que en un principio intentaba compensar una discrepancia de 10 días en el viejo calendario juliano. Es decir, para componer el calendario juliano, que tenía un desfase de 10 días, se crea el calendario gregoriano, y entonces esto genera un mayor problema, y una mayor duda y una mayor mitificación de todo este asunto, ¿no? Recuerden ustedes que a base de tramas falsas es como se han construido imperios. Por ejemplo, el imperio de los Rothschild fue cuando uno de estos personajes está presenciando la batalla de Waterloo, se le viene la idea, una idea genial en ese sentido, en el sentido de las tramas falsas. Regresa a Inglaterra y les dice a las gentes que manejaban en ese tiempo los negocios en Inglaterra, las finanzas inglesas, les dice que ya valió sombrilla, que ya perdió Inglaterra contra Napoleón, que Napoleón va ganando la batalla de Waterloo. Y entonces todos los de ese momento, aquellos empresarios, aquellas gentes que tenían poder en Inglaterra, bueno, pues venden sus cosas a precios verdaderamente de risa. Estos personajes, los Rothschild, compran todas las cosas, casi se adueñan de toda Inglaterra, se adueñan de los bancos, se adueñan de la emisión de dinero en Inglaterra. Y resulta que después les dan la noticia verdaderamente de que ganaron la guerra los ingleses, que derrotaron a Napoleón, el famoso Waterloo. Y entonces ya era tarde porque ya habían vendido todo, y en base a este engaño, a esta trama falsa, es como se hacen de un enorme poder los Rothschild. Entonces hacen esa
esa cuantiosa fortuna que hasta la fecha es una de las fortunas más grandes de toda la historia. Bueno, pues digamos que estas cuestiones siempre las han manejado las élites. La historia, ¿quién escribe la historia? ¿Qué es la historia, no? Tendríamos que estarnos preguntando constantemente nosotros y reflexionando sobre si todo lo que nos han contado de historia es una historia verdadera o es una historia que esconde detrás de sí un conjunto de intereses, como aquel libro extraordinario del recientemente fallecido maestro León Portilla, donde habla de la visión de los vencidos. Tendríamos que ver las dos visiones, la visión de los que ganaron las guerras, la visión de los que perdieron, y en nuestras historias cercanas, en nuestras historias familiares, en las historias de nuestra comunidad, tendríamos que estar atentos a estas cosas, ¿no? Y tratando de verificar que no nos metan gato por liebre, porque por ejemplo yo muchas veces me he preguntado, no es con el afán de deslegitimar a nadie ni de ser digamos que, porque muchos pueden pensar que es uno antipatriota porque cuestiona la historia, pero yo no creo que una persona pueda, por ejemplo, escúcheme lo que le voy a decir, ir cargando una losa de, no sé, de 100 kilos en la espalda, o de 70 o de 200 kilos en la espalda, y al mismo tiempo llevar una antorcha y quemar una puerta, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas no fueron así, porque además nadie estuvo ahí para ver si eso fue así, ¿no? Esas son historias o mitos que se van generando, que inflaman el pecho de muchos de nosotros cuando los cuentan en la infancia como parte de la historia, pero que la realidad es distinta, ¿no? La realidad es otra, no hubo tal sí, seguramente sí hubo actos heroicos, sí hubo gente que se sacrificó por el interés colectivo, por el interés de los demás, pero yo veo, por ejemplo, y usted que nos escucha, que nos van, digamos que nos van moldeando el cerebro, el sistema nervioso, nos lo van ajustando a determinadas frecuencias para percibir la realidad que muestra este mundo. Hay administradores de la historia, hay gente que de la biopolítica, de la biología, de la psicología, que van moldeando toda nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir en relación con los intereses de aquellos que están imbricados en las élites de los pueblos, por ejemplo, en la élite de nuestro país. Hay muchas cosas que nos cuentan que habría que verificar. Yo les recomiendo a los que les interesen este tipo de temas, para que no se generen mitos tan absurdos como ordinariamente se generan. Hay conferencias en la Academia Mexicana de Historia, que está por ahí por el Metro Valderas, cerca del Metro Valderas, donde dan conferencias muy ilustrativas, y ahí las personas que las dan cuestionan la historia, no nos hablan como si fueran libros de texto de primaria o de secundaria. Pero bueno, en esta teoría del tiempo perdido, pues ha ido perdiendo validez, porque muchas de las conclusiones que sacaron estos señores, como Fermenco, el que dice que
que no fueron 300, sino fueron 1000 años entre el siglo III y el siglo XII, dice que no hay ni una sola evidencia independiente capaz de datar con precisión ni un solo acontecimiento anterior al siglo XI. O sea, que todo lo que es anterior al siglo XI no se puede verificar ni datar. Ellos hicieron pruebas con el carbono 14, hicieron pruebas midiendo la cantidad de los eclipses, su importancia, los horóscopos antiguos, todos los eventos, por ejemplo, astrológicos. También esa es otra parte, ¿no? Los eventos astrológicos, como aquel del cometa Halley, que fue visto en esas épocas, entre 1614 y 1911, en ese periodo que dice Illich que no existió. Bueno, pues hay observaciones de ese cometa, del cometa Halley, y son observaciones que han sido verificadas. Entonces, todos estos datos astrológicos de eclipses, horóscopos antiguos, todas estas cosas nos pueden dar norte, santo y seña de algunos de los eventos que muchas veces nosotros juzgamos como o nos los dicen y nos los devoramos inmediatamente. Hay quienes dicen, hay maestros espirituales que dicen que este mundo está hecho o está basado en mentiras. La mayor parte por ejemplo, si nosotros cuestionamos el cenotafio del soldado desconocido, puede ser que ese cenotafio, esa tumba esté vacía y la gente siente un enorme fervor por este tipo de elementos, por este tipo de elementos simbólicos, por los símbolos patrios, porque se rellenan de eventos emocionales donde se evoca la heroicidad de la gente. Así es que nosotros tenemos una conducta muy poco racional en relación también con la historia, no solamente con el dinero, sino también con la historia, y nos dejamos llevar muchas veces por la cuestión emocional. Es como cuando vamos a un partido de fútbol de la selección de nuestro país. Generalmente vamos y nos sentamos y vemos el partido y nos emociona y todo ese tipo de cosas. Yo los veo por la televisión, a mí los tumultos no me agradan. Entonces ve uno por la televisión, bueno, yo los veo por la televisión, los partidos de fútbol de la selección, y sí siente uno cierta digamos cierta emoción por este tipo de eventos. Sin embargo, estos eventos son más emocionales que racionales, porque si después analizamos con frialdad los juegos, vemos que la selección, por ejemplo, de nuestro país no ha progresado lo suficiente, no ha logrado triunfos significativos, no ha sido campeón del mundo, etcétera, etcétera, y desilusionó. Hay por ahí también un documental que se llama Tragedia Nacional o Gloria Nacional, algo así, en YouTube, donde nos habla que cada 4 años estamos esperando emocionalmente que México dé un salto cuántico por ejemplo, en ese tipo de cosas. Toda esta simbología es a lo que yo me refiero cuando digo que el cerebro y el sistema nervioso de la gente, de la población en general, de la masa, ha sido ajustado a determinada frecuencia para percibir la realidad de la forma que le conviene a los grupos que están en el poder. Dice Rafael Flores, aquí desde Puebla, que lo triste del Holocausto, de la Segunda Guerra, donde
esta trama falsa cobró millones de víctimas. Esta trama que con el revisionismo nazi, empezábamos con eso el programa, han tratado de minimizar, pero las evidencias están ahí, ¿no? Puede ser que a lo mejor en cierto sentido se ha exagerado un poco, pero no es exagerado. Con una persona que hubiese sido masacrada, que hubiese sido aniquilada de manera tan cruel, sería suficiente para cuestionar a quienes han tomado este tipo de actitud, quienes han tomado este tipo de estrategia para hacerse del poder. Las ánforas del Atlántico fueron primero datadas en el siglo IV romano tardío, y luego el mismo antropólogo que las dató las volvió a revisar y dijo que pertenecían al siglo XVI. Fíjense ustedes cómo es muchas veces fallan este tipo de dataciones, de cálculos. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a ver sobre los megalitos de Baalbek, sobre las pirámides, sobre la construcción de la famosa Esfinge, sobre la biblioteca de Alejandría y todo lo que se perdió de cultura en ese evento trágico, sobre la Atlántida, sobre los preselénicos, nos damos cuenta de que hay muchos huecos en la historia, hay una enorme cantidad de lagunas. A ver, por ejemplo, los megalitos de Baalbek en Baalbek se construyó el templo a Júpiter. Los romanos lo construyeron, pero lo construyeron sobre unos megalitos que pesan 1,400, 2,000 toneladas y están cortados, fueron cortados y transportados y puestos como base ahí, y sobre esa base que ellos encontraron ahí, construyeron el templo de el templo de Júpiter, perdón, que es un templo que pretendían ellos que fuera un templo para la posteridad, pero veamos nosotros cómo hoy en día no hay una grúa capaz de mover uno de esos megalitos de 1,400 toneladas. Estamos hablando de miles de toneladas, 2,000 toneladas, 1,400 toneladas, 1,800 toneladas. ¿Cómo fueron cortados? ¿Cómo fueron trabajados? ¿Cómo fueron transportados esos megalitos? ¿Cómo pudieron ser en las pirámides de Egipto acomodadas bloques de piedra de 200 toneladas, acomodados en el orden en el que están para formar las pirámides, alineadas hacia una constelación? Todas estas cosas son cuestiones que no se ha podido responder la humanidad por más que lo ha intentado. Por ejemplo, la Esfinge es mucho más vieja, pero mucho más vieja. La Esfinge que se encuentra al lado de las pirámides de Egipto es inmensamente más vieja que las mismas pirámides. Hay un descubrimiento o descubrimientos más o menos relativamente recientes donde se ha dicho que esta Esfinge fue eluida por el agua, es decir, todavía el desierto no era desierto cuando se construyó la Esfinge. Era un lugar tropical, era un lugar donde había agua, donde había mucha agua, ¿no? Donde había vegetación. Entonces, no se explican tampoco quién construyó la Esfinge, por qué la construyeron, para qué. Hace poco también ha habido descubrimientos como este de Göbekli Tepe en Turquía,
y otro más reciente que Göbekli Tepe, donde se ha dado un revés contradictorio, terriblemente contradictorio a la historia humana. La historia había dicho ya que en esa época, en la época en que se construyeron estos descubrimientos nuevos, estos templos de Göbekli Tepe de Turquía, cuando se construyeron estas edificaciones ahí con ya esculturas de animales, etcétera, etcétera, el hombre estaba en la edad de piedra. Entonces, ¿cómo es posible que estando en la edad de piedra hayan podido construir templos y hacer esculturas? Esto es completamente contradictorio, ¿no? Cada vez que la historia, la antropología afirma algo, hay algo en sentido contrario, hay algo en contra de estos descubrimientos. Por eso le mencionaba lo de las ánforas del Atlántico, que primero lo data el antropólogo como del siglo IV en el romano tardío, y luego el mismo antropólogo las vuelve a revisar y dice que pertenecen al siglo XVI. ¿No piensan ustedes que nos están escuchando, ustedes que me escuchan, que hay algo misterioso, completamente inusual en la historia humana? ¿No piensan ustedes que hayan existido otras humanidades? ¿Por qué hablan los griegos? ¿Por qué habla Aristóteles de los preselenos, de los preselénicos? ¿Qué quiere decir preselénico? Que era una civilización antes de la luna, una civilización anterior a que la luna estuviese gravitando alrededor de la Tierra. ¿Cuándo o por qué apareció la luna ahí? ¿Quién puso la luna ahí? Hay incluso algunas teorías recientes, y hemos hecho hace algún tiempo un programa que se llama La vida secreta de la luna. Los invitamos a que visiten la página Enigmas y Paradigmas del siglo XXI de su servidor, a que se suscriban al canal y que vean estos programas. En uno de estos programas hablamos sobre la vida secreta de la luna y mencionamos desde la posibilidad de que hayan o no hayan visitado la luna los seres humanos. Hablamos también de esta teoría de Bazin y Serbakov, donde ellos mencionan que la luna no es un satélite natural, que es un satélite artificial que alguna civilización puso ahí para estar de alguna manera monitoreando o tener una puerta de entrada, probablemente dimensional, probablemente interestelar, para llegar a la Tierra. Entonces, bueno, pues estas son muchas de las teorías que se han ido digamos manifestando, ¿no? Muchos de los nuevos mitos que han aparecido, bueno, no tan nuevos, pero que han ido tomando fuerza, porque desde Aristóteles se cuestionaba, se hablaba de la existencia de la luna, aunque debo decirles otra cosa de las que no checan en la historia. La Tierra tiene una vida más o menos de 4 o 5 mil millones de años. La Luna tiene 10,000 millones de años. ¿Cómo es posible? Recuerden ustedes lo que les decían en la primaria, lo que nos han dicho muchas veces en la escuela primaria, en la secundaria. Nos decían que la Luna era producto de un choque, del choque de un cuerpo celeste, había chocado con la Tierra y se había desprendido una parte de la Tierra y se había formado la Luna. Bueno, pues si se hubiera formado así, no habría tal diferencia entre la estructura geológica de la Luna, que data de 10,000
millones de años, y la de la Tierra, que es la mitad de la antigüedad que tiene la Luna. Bueno, pues estos son las incoherencias que dan pie y origen a los nuevos mitos. Esto del tiempo fantasma, la pérdida de 300 años, los megalitos de Baalbek, la esfinge, la luna, el faro de Alejandría, la biblioteca de Alejandría y la pérdida. ¿Cuántas cosas se habrán perdido en la biblioteca de Alejandría que podrían ayudarnos a conocer y a interpretar la historia de manera más apegada y más real? Pero bueno, los dejamos con estas reflexiones porque evidentemente es muy importante que pudiéramos conocer nuestro futuro para que no tuviéramos y estuviéramos ante la amenaza de los tiempos que están corriendo. Ustedes vean, ya para irnos despidiendo, la gran agitación que hay hoy en día en Sudamérica, todo lo que está pasando en los países hermanos. México acaba de darle asilo a Evo Morales, asilo humanitario, bien por nuestro gobierno, pero bueno, pues hay un enorme grado de agitación porque estamos llegando al límite en cuanto a la cuestión poblacional, a la demanda de insumos y a muchas otras cosas que se están generando. El día que hoy somos 7,000 millones de seres humanos, el día que llegamos a ser 10,000 millones de seres humanos, va a haber grandes y graves complicaciones, cataclismos y problemas. Si hoy son tiempos convulsos, nos esperan tiempos mucho más convulsos, pero no les quiero amargar la mañana. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer algo, tenemos que implementar y organizarnos como sociedades en este tiempo para poder modificar nuestra conciencia y por lo tanto poder ayudar al planeta en el que vivimos, porque es el único que tenemos. Bueno, pues nos despedimos esta mañana en la producción y los controles, el buen Bampi y Danny Boy nos están asistiendo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Haga conciencia, recuerde que hay que reciclar, reutilizar y aprovechar al máximo los recursos y no generar ya residuos plásticos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta pronto. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.